felizmente a estas alturas ya podemos estar atendiendo, digamos, esta sesión. En todo caso, vamos a tratar de esforzarnos de la medida posible para tratar de determinar los términos, también porque, de hecho, mañana seguramente muchos de ustedes, al igual que el suscrito, tenemos actividades que realizar, laborales me refiero, y que en todo caso involucran nuestro compromiso. Además que no deseo que esta noche puedan dormirse, así como veo a José Guerrero, José Quirós, Alfredo Alpaca y todos, siempre es importante visualizarlos a la distancia, así que siempre se les agradece tener encendidas sus cámaras. Y también voy a estar atento a la cajita de chat, como escribe Melissa Gonza desde Piura. Un abrazo hasta a la calurosa Piura, espero que estén disfrutando bien por allá. Vamos a compartir unas pequeñas pistas a disertar la exposición de esta noche, y espero que me confirmen que se puede ver bien. Reitero, estoy atento. Muchas gracias, Rivi. Entonces, estamos atentos a vuestros mensajes y también a vuestras comunicaciones. Vamos a habilitar en un momento, como siempre tenemos acostumbrados, el contexto de los audios para en este contexto. Lo que más o menos se piensa hablar esta tarde, esta noche, está básicamente vinculado al contexto de la responsabilidad penal, término mucho más, ¿no? Por lo tanto, iniciales referidos a esta temática y después ingresaremos al contexto de los modelos de prevención y denuncia, o por lo menos lo que es particular en estos extremos. Bien, lo primero que siempre se trae a colación es si es posible o no la responsabilidad o establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y si es posible restablecer cómo es que corresponde este tipo de responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Es el contexto una responsabilidad de carácter autónoma? O si, contrariamente, esto corresponde más bien digamos, un modelo de autonomía de imputación, una responsabilidad de contexto vicarial para efectos de responder no solamente, digamos, en el contexto de, sino que esto venga añadido antes, etcétera, en un caso en concreto, ¿no? Esto es básicamente el contexto de la discusión que se plantea siempre en estos extremos. Digamos, pese a que ya la mayoría de las legislaciones, y esto además por exigencias internacionales, es cierto que haya cuestionamientos y serios a esta responsabilidad. Por lo tanto, empecemos primero con el contexto de los cuestionamientos que trae a colación este contexto de la responsabilidad de las personas jurídicas. Que por cierto, yo también los cuestionamientos, digamos, desde temático, es muy difícil superar estas cosas. Pero claro, seguramente cuando nos referimos al contexto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el punto de vista dogmático, clásico, estructural, llegaremos a la también la doctora, digamos, en este caso, profesora de Salamanca, Juana, que está radicada en España, la doctora, se me fue el nombre, ahora mismo lo recuerdo. Si por ahí me complementa por el chat, excelente, no sé por qué, se me ha anulado ahora mismo el nombre de lo que parte de la doctora. Doctora, es básicamente que lo que hay es de verificar si es posible o no esta responsabilidad de personas jurídicas. Lo que hay que hacer más bien es repensar el contexto de si sigue funcionando o no el contexto del derecho penal clásico.
no más bien si en el clásico puede, digamos, servir para la imputación de personas jurídicas, sino más bien lo que hay que pensar es la posibilidad de incorporar un nuevo derecho de nuevo cuño, como dice el doctor Domínguez Silva Sánchez, y que permite establecer o fundamentar la responsabilidad de personas jurídicas. Por lo que, ¿cómo actuamos el derecho penal clásico, es decir, la dogmática clásica de imputación para personas naturales, a las personas jurídicas, sino más bien buscamos respuesta, hoy en la respuesta en estos casos de las personas jurídicas para efectos de establecer su sanción. Por lo tanto, innovar en el contexto de la doctrina que corresponde a este caso. A ver, yo sé, normalmente no se me pasa. Laura Zúñiga Rodríguez, la doctora Laura. Ese es más o menos lo que es la doctora. Pero bueno, digamos, superando este contexto, vamos a verificar si es posible o no la construcción de esta edificación de la institución de la responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿no? Ya, en contexto de establecer, digamos, la imposibilidad de sanción. De esto, hace poco el doctor Luis Gracia Martín, hace poco que ha fallecido, digamos, o sea, ya un año cerca de vos que nos ha abandonado, era bastante crítico porque no era establecer la responsabilidad de las personas jurídicas. Y una de las cosas que, digamos, se han arbolado desde el derecho penal de clase, de la ilustración, etcétera, y que además vinculaba a la imposibilidad de establecer esta culpabilidad o responsabilidad de las personas jurídicas, estaba vinculado a la exigencia o a la existencia de principio no piden la cara. Es decir, en principio, no es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se aplique a todos los delitos. Por lo tanto, las personas jurídicas evidentemente no pueden cometer todos los delitos. En segundo lugar, porque si quieren, ya vamos a ver esto a través de un fraude de etiquetas porque le ponemos otros nombres, la responsabilidad penal en estricto sensu, por lo menos en nuestro país, no existe. Lo que se ha venido a denominar como responsabilidad penal en la doctrina es lo que la ley denomina como responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En segundo lugar. En tercer lugar, también, pese al contexto de la autonomía o la posibilidad de sanción autónoma de estos delitos, siempre tiene una vinculación con el contexto de los directivos, los socios, representantes, quienes actúan en su nombre o bajo su supervisión. Por lo tanto, siempre trae a colación el contexto de la posibilidad de sancionar a la persona natural. E incluso en los contextos donde se establezca la posibilidad de su sanción autónoma, es decir, me refiero a los delitos de cohecho, colusión, tráfico de influencias, donde, por ejemplo, tiene aplicación el marco de los delitos contra la administración pública, evidentemente aquí también existe un contexto de vigencia formal del Societas Delinquere no potest, porque precisamente, dado que la etiqueta legal está vinculada a una responsabilidad administrativa, se entiende, por lo menos desde una perspectiva formal, reitero, que esto no es una responsabilidad penal. Sin embargo, evidentemente esto puede ser superado francamente si se concibe que si se desarrolla en el marco de un proceso penal donde se establece el establecimiento de una responsabilidad de persona jurídica, por lo tanto que tiene que ejercer su derecho de defensa, a efecto de que no se imponga alguna de las consecuencias establecidas en la norma, también se superaría fácilmente. Pero esta es, digamos, la cuestión más importante que surge a partir de este principio. De tal manera que en la actualidad no es que esté imperando, pues, reitero, actualmente más bien lo que estamos considerando es que las sociedades delinqueren potest, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que evidentemente ya existe la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas. En segundo lugar, digamos, una
digamos, una segunda crítica que se plantea la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, es que en realidad lo que corresponde imponer a la persona jurídica es una consecuencia accesoria, es decir, que prácticamente son medidas que recaen sobre las personas jurídicas que en buena cuenta tienen una relevancia estrictamente accesoria si es que no tiene alguna correlación con la persona natural. ¿Ya? En principio, digamos, la sanción más grave para una persona jurídica es la extinción de la persona jurídica, ¿no? Es decir, desaparecer a la persona jurídica. Pero es evidente que si, no sé, mañana, ¿no? Mañana, por ejemplo, Repsol comete uno de los crímenes ambientales mucho, digamos, que no solamente perjudica al Perú, por ejemplo, ¿no? Sino que perjudique, yo no sé si a Latinoamérica, eventualmente como opera en España, que, digamos, perjudique a gran parte de Europa y por lo pronto la reputación de esta empresa se viniera por los suelos. De tal manera que además, digamos, de este crimen ambiental que pudiera cometer esta persona jurídica y que pudiera ser sancionable en nuestra legislación, pero digamos en el ámbito comparado, lo que probablemente va a hacer esta persona jurídica después de esto es, bueno, si la sanción que corresponde es la extinción de la persona jurídica, ¿qué hacemos los socios, los accionistas? Bueno, simplemente hay que pensar que la vida tiene que continuar, necesitamos realizar esta actividad económica, mucho más en contextos de crisis donde se requiere más producción de, digamos, este tipo de combustible fósil, por ejemplo, para el efecto de que si se trata de un derrame de petróleo, o sea, referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, los socios, accionistas, que somos personas naturales detrás de esta persona jurídica, finalmente es conformar otra persona jurídica, ¿no? Entonces, digamos, hay sí unas medidas, unas sanciones hacia las personas jurídicas, no son sanciones, digamos, de eminente naturaleza penal, eh, que van a vincular en algún sentido un contexto de resocialización de estas personas jurídicas, porque las personas jurídicas, evidentemente, como ente abstracto, no van a poderse motivar por la norma penal. Entonces, en esta lógica, lo que se hace y se asume es que, francamente, las medidas que se establecen contra las personas jurídicas no son otra cosa que las consecuencias accesorias, es decir, estas consecuencias vinculadas a la imposición de una persona natural que realiza alguna actividad empresarial. Por lo tanto, aquí también, digamos, esta es la segunda crítica que se plantea contra la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas. Una tercera crítica es que, en realidad, lo que fundamenta la posibilidad de, digamos, de que no se sancione a las personas jurídicas es que la ley recoge un sistema vicarial de atribución de responsabilidad penal derivada. Ciertamente en modo atenuado, pues hay una conexión entre el individuo responsable y su hecho con la persona jurídica, de tal manera que el ente colectivo puede excluir o atenuar su responsabilidad en virtud de un modelo de prevención en actos delictivos, ¿no? Lo que se llama como el Criminal Compliance Program, ¿no? Que es parte de lo que también vamos a desarrollar. A ver, nuevamente traemos a colación lo que se cuestiona en el contexto de la doctrina. El sistema vicarial involucra necesariamente la sanción de la persona natural y la persona jurídica. Ahora, cuando se hace referencia a esta posibilidad, evidentemente, y se trae a colación las legislaciones, por ejemplo, el sistema peruano, que aún se mantiene este sistema vicarial. Ciertamente de modo atenuado, porque el contexto de establecer un supuesto de autonomía va a señalar una atenuación entre ese sistema vicarial. Ya no nos vamos a interesar por perseguir ambos sujetos delictivos, sino seguramente sobre uno de ellos. Tenemos la posibilidad sobre los dos, adelante, ¿no? Pero si no, por lo menos, con certeza, a quien vamos a alcanzar es a la persona jurídica. Entonces, en esta lógica se dice que habría un sistema vicarial todavía, aun cuando de manera atenuada. Pero no solamente por el contexto de la sanción de la persona natural junto con la persona jurídica, sino porque a efectos de la sanción de la persona jurídica
siempre se tiene que denotar la actuación de una persona natural. Es decir, la conducta delictiva, evidentemente, va a tener que traslucirse también en la conducta realizada por una persona natural. Por lo tanto, bajo esta perspectiva, no basta, no va a ser suficiente con constatar la actuación de una persona jurídica, o el ente colectivo, sino precisamente de la persona natural. Y por esta misma lógica, existe la posibilidad de que tratándose de un contexto de actuación vicarial, atenuado, de este contexto de relación de las personas jurídicas con las personas naturales, que la responsabilidad de una persona jurídica se pueda ver atenuada o excluida en un caso en concreto, donde hayan adoptado, por ejemplo, programas de cumplimiento, ¿no? Y seguramente serios programas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque precisamente a raíz del establecimiento de estos programas, lo que va a permitir la persona jurídica es liberarse en un contexto de responsabilidad y posibilitar la imputación de esta responsabilidad únicamente a la persona natural. Lo que, evidentemente, reitero, trae nuevamente a colación que siempre se requiere la intervención de una persona natural en estos casos. Bien, ahora esos son, digamos, las posiciones que se plantean contra la autonomía o la posibilidad de sancionar de manera autónoma a las personas jurídicas. Hay también, y desde el otro lado, recordando el nombre de la querida doctora Laura Zúñiga, que precisamente permiten establecer la sanción de las personas jurídicas. Y precisamente una de las primeras ideas que quiero traer a colación de la doctora Laura Zúñiga, por cierto, esto de que se me dio de la mente, porque precisamente está una exposición similar de la que estamos conversando ahora, lo he preparado hace tiempo, y que evidentemente, ante el llamado de Reader, por seguramente problemas que se ha tenido ahí, es que venimos a exponer también esta noche, ¿no? Con Diápolis. Ahora, reitero, la doctora Laura Zúñiga hace referencia a la existencia de un nuevo paradigma en el ámbito del derecho penal. Y este nuevo paradigma, es decir, este nuevo modelo que se establece del derecho penal, un derecho penal vinculado al ámbito empresarial, un derecho penal vinculado a la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, lo que evidentemente va a establecer es traer nuevos esquemas de imputación, siempre dado que esto es una construcción de la actualidad de corte funcionalista, para efectos de sancionar a las personas jurídicas. De tal manera que cuando exista alguna posibilidad de extinguir la acción penal, hacia la persona natural, esta no tendrá ningún alcance hacia la persona jurídica. Digamos, desde los supuestos mucho más problemáticos que se han presentado en los contextos del ejemplo, ¿no? Digamos, en el ámbito anglosajón, norteamericano, el caso de Watergate quizás sea uno de los más emblemáticos, donde precisamente ante la persecución por crímenes empresariales hacia los directivos de personas jurídicas se ha podido verificar algún supuesto, por ejemplo, el suicidio de la persona natural, y con esto da por conclusión la persecución hacia la persona jurídica, porque claro, dentro del ámbito del sistema vicarial lo que existe es la necesidad de la sanción de una persona natural para recién sancionar a la persona jurídica. Pero imagínense que no solamente en estos supuestos históricos, sino que en los supuestos actuales. Nos encontramos frente al ámbito de intervención en el delito de minería ilegal. Es decir, que una empresa ciertamente formal, pero que no tiene formalizada su actividad, es decir, no tiene licencia para operar en la minería, en el ámbito de la minería, o teniendo licencia para operar en el ámbito de la minería, excede los ámbitos de las autorizaciones que se le ha dado, evidentemente vinculando su accionar a un evento delictivo, afectando por tanto el medio ambiente. Lo que va a pasar es que evidentemente en el ámbito de un sistema vicarial, si la persona natural a la que se le está procesando, un representante, un colaborador, etcétera, alguien que actúa bajo la supervisión de la empresa,
decide desaparecer, decide acabar con su vida, o contrariamente, si se trata de una criminalidad organizada, acaban con la vida de esta persona, lo que va a pasar con consecuencia lógica es que va a acabarse la posibilidad de imputar a una persona jurídica también de esta responsabilidad de esta conducta delictiva, ¿no? Entonces, la idea es que esto no ocurra, que los contextos de impunidad no solamente se vean satisfechas a partir de la figura del actor en lugar de otro. Esto era más o menos que hipótesis como el alivio, el salvaguarda para efectos de imputación penal. Digamos que en estos contextos, si es que no existe persona natural, entonces habría esta imposibilidad de utilizar esta figura del actual en lugar de otro. Bien, entonces, si esta es la situación, que repensar el ámbito del derecho penal para no quedarnos con la posibilidad de sancionar únicamente a las personas jurídicas, digamos, en estos casos, cuando responde una persona natural, sino que tengamos la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas de manera independiente a la sanción de la persona natural. Es decir, no dependamos de la persona natural. Si es posible perseguir ambos, hagámoslo, pero si no es posible, vayamos por lo menos por la responsabilidad de la persona jurídica. Así vamos a lograr, si es que no es el contexto de una medida contra la persona jurídica, que puede involucrar actividades, suspensión, extinción, lo que fuere, lo que vamos a buscar también es el contexto de resarcimiento del daño que se produce en esos contextos. Y reiteramos, ya no va a depender de la responsabilidad de la persona natural, sino, en este caso, de manera autónoma. Claro, y entonces este nuevo paradigma, esta nueva construcción normativa, lo que hace es generar, digamos, ámbitos de mayor protección hacia la sociedad. En principio, entonces, esta primera idea que se plantea a su favor resulta siendo altamente beneficiosa, altamente loable, y por lo tanto permite repensar este principio de societas delinquere potes para precisamente recoger y establecer las societas delinquere potes en el ámbito de las personas jurídicas. El segundo fundamento que se establece es que en realidad las sanciones de las personas jurídicas en realidad sí son verdaderas sanciones penales, ¿no? Sí, ciertamente, si se quiere ver de las consecuencias jurídicas, se trataría de una consecuencia jurídica asociada a un delito, si se quiere llamar así, pero evidentemente se trata siempre de un delito, es decir, no se trata de una conducta de una responsabilidad administrativa, esto a veces de responsabilidad incluso netamente objetiva, ¿no? Sino que se trata siempre de una responsabilidad de carácter penal. Por lo que nuestro legislador, nuestros legisladores, en el libro de la parte especial e incluso en las leyes especiales, ha considerado plenamente como delito. Por lo tanto, si se sanciona a partir de solo el delito, por lo tanto, al respecto del principio de legalidad penal sustantiva, refiero, y para el contexto también del principio de tipicidad, evidentemente estamos hablando también de una sanción de carácter penal, porque lo que sigue a una descripción típica en el ámbito de todos los dispositivos legales de carácter penal es una consecuencia punitiva. Y que duda cabe entonces en el ámbito de las personas jurídicas, lo que corresponde también verificar la comisión del delito es el establecimiento de una sanción, ¿no? Ahora, si esto no fuera suficiente, es decir, si no nos podemos satisfacer con la idea de que evidentemente hay una consecuencia penal a toda acción que se prevé en los dispositivos penales, lo que hay que verificar también es que esto es impuesto, o digamos, como medida, como sanción, en el ámbito de un proceso penal, por un juez penal y con las garantías que representan el debido proceso penal. Es decir, no solamente desde la perspectiva sustantiva verificamos el contexto de la necesidad de sanción por la, digamos, por la parte del dispositivo legal que prevé o regula la conducta prohibida, sino también porque desde la perspectiva procesal penal estamos recogiendo las mismas garantías que se trata o que se recogen en el ámbito de la imputación
de un hecho delictivo para una persona natural. Por lo tanto, son verdaderas sanciones penales. Es lo que se hace referencia, digamos, como segunda idea fuerza, y que de alguna u otra manera permite repensar que, en efecto, el solo hecho de recoger las consecuencias accesorias seguramente no pudieran traer las mismas situaciones. Lo que del todo, y justo acá también va mi crítica, lo que no es del todo cierto, porque, claro, las consecuencias accesorias que se prevén en el artículo 104 y 105 del Código Penal, o conforme se prevén en dichos articulados, no están vinculados a cualquier suceso administrativo, ¿no? De ninguna manera. Siempre están vinculados también a un delito. Tanto, digamos, ahí no hay una diferencia sustancial. Y sobre el contexto de la imposición por parte de un juez penal en el ámbito del proceso penal y el contexto, o con las garantías que se prevé, claro, esto puede afirmarse sin lugar a dudas si nos encontramos, no sé, en el ámbito de la aplicación del Código de Procedimientos Penales, que en estos supuestos era básicamente hasta antes de la implementación del Código Procesal Penal, que en Lima y, digamos, Lima Este y Lima Sur, si no me equivoco, que son los tres últimos que han implementado, tenían, digamos, hasta hace poco, en estos casos de aplicación. Pero claro, el contexto es que, independientemente de la ley de responsabilidad de personas jurídicas, que esto viene de la ley 1424 del año 2016, ya el Código Procesal Penal se encargaba de regular garantías para las personas jurídicas. En el artículo 90 y siguientes ya tenemos garantías específicas para efectos de establecer o en su momento, ¿no? Para efectos de establecer las consecuencias accesorias que se prevén en el marco del Código Penal. Por lo tanto, este segundo fundamento, si bien tendría desde la perspectiva de la retórica, de la argumentación, una idea fuerza, visto en la práctica, digamos, y visto también con el antecedente que se tiene antes de la responsabilidad de personas jurídicas, es evidente que es altamente superable este fundamento que se establece en favor de su autonomía. Entonces, aquí no hay una idea gravitante respecto a este extremo. En tercer lugar, y esto sí quizás resulta siendo importante de cara a la exposición de esta noche, la idea fuerza, es porque la ley, al contemplar la exoneración de responsabilidad penal, o la responsabilidad administrativa, se quiere hablar en estricto senso, de las personas jurídicas, se da cuando la persona jurídica precisamente tenga una adecuada organización, ¿no? Eso es lo que se establece. Esto que involucra que, así como se establece también la autonomía en el ámbito de la misma ley, en el artículo 4, el contexto de la posibilidad de establecer una exoneración de responsabilidad penal va a vincular necesariamente una responsabilidad por la propia persona jurídica de implementar procedimientos de incumplimiento, que precisamente en la eventualidad, esto siempre es un riesgo en el ámbito de la actuación empresarial, en la eventualidad que se cometa un delito, en la eventualidad que exista la posibilidad de alguna injerencia sobre las personas jurídicas, digamos, a raíz de la posible sanción, lo que pueda hacer la persona jurídica es decir, mira, un momentito, ¿saben qué? Aquí está mi programa de cumplimiento. Punto. Aquí está mi oficial de cumplimiento. Punto. Este delito es que el financiamiento de terrorismo, lavado de activos, muy bien. Aquí está mi programa de cumplimiento donde precisamente esos tipos de riesgo. Claro, a partir de ahí tendrá que verificarse si efectivamente es posible sostener la responsabilidad o no de la persona jurídica, pero finalmente lo que se está tratando de poner, de realce o reafirmarse en este contexto, que ya señalamos, es la subsistencia o no de la autonomía de las personas jurídicas para responder penalmente en un caso en concreto, ¿no? Entonces, esta lógica se ve reforzada precisamente por estas salidas que se establecen en el marco de la misma normatividad. Entonces, esto sí me parece importante y de hecho sobre esto vamos a volver en un momento.
Ahora, estas son, digamos, las ideas que se han venido planteando en el contexto de la doctrina, sobre todo en el ámbito de esta interesante temática y por demás problemática, ¿no? Pero reitero, ya nuestra legislación se ha decantado por una norma, la ley 30.424, la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en principio para el delito de cohecho adoptivo transnacional, pero esto ya ha sido ampliado en la actualidad, ¿no? Ya, aquí dos cosas. Primero, se hace referencia necesariamente desde el ámbito del título a una responsabilidad administrativa. No se hace referencia a una responsabilidad penal. Sin embargo, aquí el contexto de la normatividad, digamos, para efectos de verificar si nos encontramos o no frente a una responsabilidad penal, tenemos que distinguirla en dos aspectos. En primer lugar, que para efectos de verificar la intervención de los ejecutivos, directivos, socios o colaboradores que actúan bajo la supervisión de la persona jurídica, en principio siempre hace referencia a una intervención de carácter individual, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que de todas maneras hay una responsabilidad penal de estas personas. Si esta lógica se alcanza de la posibilidad de sancionar además a las personas jurídicas, entonces aquí también se empieza a ingresar el contexto de la imputación autónoma o la autonomía de la imputación en la responsabilidad de las personas jurídicas. Claro, esto evidentemente requiere de algunos presupuestos, según la ley 30.424. Y estos presupuestos lo podemos establecer, digamos, en este esquema. En primer lugar, para responder penalmente o administrativamente, si hablamos en estricto sensu, la persona jurídica cuando el hecho es cometido por representantes legales, contractuales, órganos de dirección o administradores, sean estos de hecho o de derecho. Y aquí algunos, seguramente muy estudiosos de Judíapolis, van a poder caer que esto de alguna manera también trae a colación lo que se venía como la figura del actor en lugar de otro. Y aquí agrega, de todas maneras, algo en la ley de 1424, porque, digamos, en el contexto de la intervención delictiva no solamente intervienen pues los representantes legales, contractuales, los órganos de dirección, administradores, que normalmente están cerca del ámbito de la cúspide en el manejo de la persona jurídica, sino también existe la posibilidad de que actúen colaboradores de estas empresas, que sea porque evidentemente es decir, actúen de manera autónoma estos colaboradores, o por indicación de, en este caso, los directivos, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitamos obtener mucho más ganancias, estamos perdiendo mucho, cumpliendo con el plan, digamos, en este caso, con el plan de manejo ambiental. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que evitar estos gastos, ¿no? Muy bien. Tú, colaborador, mira, estás bajo la supervisión de nosotros, que somos la directiva, etcétera. Vamos, dedícate a hacer esta, digamos, esta actividad, ¿no? Entonces, aquí también entra el contexto de la actuación responsable del colaborador. Pero aquí por eso la ley distingue que no solamente están los representantes, organización, administradores, sino también quienes actúen bajo supervisión de los antes mencionados. Por lo tanto, hay una gama bastante amplia para incorporar y satisfacer este primer presupuesto cuando se requiera sancionar a las personas jurídicas. Y en esa misma línea, un segundo presupuesto está vinculado, entonces, que en el ámbito de la actuación, ya sea de los representantes legales, de los gerentes, órganos de dirección, ¿no?, administradores, etcétera, en esos ámbitos, lo que se permite establecer es que la imputación hacia la persona jurídica se da precisamente por defectos de organización. Es decir, tenemos un determinado esquema de organización como personas jurídicas. Ustedes son administradores, ustedes son gerentes, ustedes son
etc. Cada uno, evidentemente, interviene en el contexto de la persona jurídica. Muy bien, si tenemos la posibilidad de cometer delitos, ¿qué hacemos? ¿Lo regulamos, lo analizamos, lo prevenimos, etcétera? ¿O simplemente nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Y en este contexto, precisamente, cuando exista la posibilidad de estos defectos de organización, lo que va a permitirse es establecer esta imputación de la persona jurídica. Porque si no existen estos defectos de organización, es que en principio no podemos cometer delitos. En segundo lugar, que si se cometen delitos, lo que hay que hacer es iniciar un conjunto de acciones de tal manera que incluso nosotros mismos podamos plantear la denuncia en el caso. Entonces, esto sería más bien una adecuada organización, una actuación vinculada a due diligence, ¿no? En este caso. Pero esta no es la lógica del contexto de imputación, sino más bien la imputación se va a ver permitida porque precisamente existen estos defectos de organización. Este es el segundo presupuesto. En primer lugar, personas vinculadas a personas jurídicas como representantes o actuación bajo la supervisión de esos representantes. En segundo lugar, esta actuación precisamente corresponda a un defecto de organización de la propia persona jurídica, por lo tanto, en el caso en concreto no se nota la existencia de programa de cumplimiento pese a que se ha adoptado un programa de cumplimiento, la inejecución de esos programas de cumplimiento, ¿no? Este es el segundo presupuesto. Y el tercer presupuesto está vinculado a que se haya obtenido beneficio o provecho para la empresa en forma directa o indirecta. Y cuando se hace referencia al contexto de beneficio, no necesariamente se requiere verificar que haya un contexto de índole, no sé, lucrativo, es decir, monetario, si se quiere así decir. El beneficio o provecho que en algún momento de repente no va a involucrar, o por lo menos a inicio no va a involucrar la obtención de beneficios, puede ser, en un determinado caso, la exclusión del mercado de las empresas competidoras. Claro, en ese mismo momento a mí no esto me va a generar un beneficio, un provecho, pero digamos, dentro del futuro cercano probablemente va a existir la posibilidad de este beneficio o provecho, porque ya teniendo yo posición determinada sobre el mercado, evidentemente voy a tratar de cobrar dinero que a mí me parezca, ¿no? Entonces, digamos, esta lógica es la que precisamente se establece también como un tercer presupuesto. Ahora, más o menos, a raíz de esta regulación, ¿cuáles son algunas cuestiones que se han planteado, sobre todo cuestiones políticos criminales en el ámbito de la legislación de nuestro país? También, por cierto, en el ámbito de la jurisprudencia. Sobre esto de las personas jurídicas, sobre la problemática de las personas jurídicas, pese a que, reitero, la norma 30.424 es del año 2016, pues digamos al contexto del tiempo, mucho antes hemos tenido la oportunidad de que la Corte Suprema pueda establecerse estos tópicos, ¿no? Claro, seguramente ya con la vigencia de la ley 30.424 se va a implementar, digamos, otros pronunciamientos adicionales y va a haber esto, todavía va a ser discutible. Pero algunas ideas antes de la ley es menester rescatar, sobre todo a partir del Acuerdo Plenario 7 de 2009. Se ha señalado en este acuerdo que las consecuencias, digamos, por lo menos jurídicas, ¿no? Tienen u ostentan un carácter de sanción especial en el caso de concreto. Así, la Corte Suprema dijo que la imposición judicial incompleta de estas sanciones han permanecido todo este tiempo ignorado o muy alejada de la praxis funcional de la judicatura penal. Porque, claro, yo no sé si ustedes en el marco de los procesos que llevan, pero a mí me pasa bastante, es que los fiscales suelen no justificar la imputación de la persona jurídica, pudiendo hacerlo. Y cuando lo hacen, digamos, tienen un déficit tal en el contexto de alcanzar, digamos,
digamos, esta información en contexto para efectos de establecer esta imposición judicial concreta de esta consecuencia accesoria a la comisión del evento delictivo, ¿no? De hecho, esto permanece en la actualidad. Hay casos de persecución a crímenes organizados vinculados a delitos, por ejemplo, contra la administración pública, donde se ha dejado olvidado, se ha dejado de lado a las personas jurídicas para efectos, yo no sé si que respondan o, digamos, con pleno conocimiento, lo que evidenciaría además una actuación irregular, sino porque evidentemente también conllevan contextos de impunidad e imposibilidad de resarcimiento de los daños que se puedan cometer. Entonces, la Corte Suprema empieza por constatar que esto en realidad es es un contexto que se ha venido ignorando durante buen tiempo, y reitero, esto que lo dijo la Corte Suprema ya por el año 2009, se mantiene totalmente vigente hasta la actualidad. Dice que está de moda, ¿no? El criminal compliance y todo esto recientemente. Normativamente, esto el año 2009 recién se empieza a implementar, porque claro, si la ley 30.424 es precisamente, y reitero, del 2016, su reglamento recién se aprobó el año 2019. Entonces aquí hay, digamos, bastantes cuestiones que analizar respecto al desconocimiento que vincula a esta institución. A ver, ¿qué más ha pasado en el ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas? Esto, evidentemente, cuando se establece en el 2016, se hace para efectos de denotar, poner sobre precio y eventualmente de conocer al juez penal los criterios de imputación de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque evidentemente la imposición de una consecuencia, entonces, en el año 2009, hacia una persona jurídica, debía respetar determinados principios en estos casos, ¿no? De tal manera que se pueda establecer una adecuada correlación entre el hecho delictivo, sea establecido en cada caso en concreto, y la sanción punitiva o la sanción accesoria o la sanción administrativa, como determina la ley, en el caso en concreto, para, digamos, en estos contextos generar este supuesto de relación punitiva en el ámbito de la criminalidad empresarial. ¿Ya? Esto es más o menos también de lo que se ha venido a establecer. Hay digamos, criterios, principios que se deben de notar y se deben respetar en el marco de esta situación. Otro es que en realidad, digamos, si bien el contexto de la generación de la imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o como nosotros llamamos responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, viene a ser un contexto de evitar cuestiones de impunidad, como ya lo hemos reseñado, que surgen de la imputación vicarial, cuando hay necesidad primero de imputar a una persona natural, no es menos cierto que esto más bien responde a una exigencia de la organización que en este caso viene a ser de cooperación para el desarrollo de los estados, ¿no? La OCDE, en este contexto. Claro, porque precisamente, y Perú quiere ser parte de esta organización internacional, este es nuestro propósito. Con dicho propósito hemos incorporado una gran cantidad de legislaciones, desde la implementación del TLC, incluso con los Estados Unidos, son propios para efectos de esta cooperación, o de integrarnos a esta cooperación. Entonces, si queremos incorporarnos, si queremos ser parte de este club exclusivo de la OCDE, entonces tenemos que adecuar nuestra legislación a las exigencias que se plantean entonces a nivel internacional. Esto precisamente también viene a ser un contexto, yo no sé si político-criminal de efecto de su sanción, se empieza a establecer a partir de los criterios de la Corte Suprema, sino más bien un contexto de verificación de la realidad. Porque claro, es evidente que hay una exigencia planteada a nivel internacional por el cual se nos requiere adecuarnos a determinados estándares.
¿no? Y qué duda cabe que si nuestro estándar, digamos, de respeto o de integridad nos permite sostener o incorporarnos a la OSDE, evidentemente nuestra reputación como país va a incrementarse, ¿no? Y esto va a mejorar en muchos aspectos, la vida de todos los ciudadanos en este caso. Así que también esto habría que tenerlo en consideración para efectos de la sanción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pese a esto, digamos, pese a esta necesidad, constatación de su aplicación, eventualmente, ya las exigencias o imposiciones incluso de la Organización de Cooperación y Desarrollo de los Estados, la OCDE, lo que se ha verificado en esto de la práctica es que ha habido una fuerte presión por parte de los gremios empresariales. Porque claro, si existe la posibilidad de sancionar a personas jurídicas, en principio, ¿a quiénes se les va a ver involucrados en el ámbito de su comisión? ¿A cualquier persona? ¿O es que en realidad esto va a estar vinculado estrictamente al ámbito empresarial y operan las personas jurídicas? No quiero decir que no haya involucrado personas naturales, aquellos con negocios, etc. Yo sí va a poder hacerlo, pero evidentemente donde va a calar es en el contexto del ámbito corporativo, empresarial, en estos supuestos, ¿no? Y precisamente constatada esta realidad, vamos a notar que la actuación de los empresarios no ha sido proclive, no ha sido o no ha estado vinculada siempre a recoger, digamos, la posibilidad de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino contrariamente a petardear la posibilidad de su sanción. Y precisamente uno de los primeros petardeos que se estableció contra esta posibilidad y que se ve plasmada en la ley del 424 es la que se señala. Miren, este contexto de imputación penal no nos corresponde. Si quieren, sí, pues quizás nos portemos mal, quizás cometamos delitos, etcétera, pero vamos a cambiar el nombre de las sanciones. No van a ser sanciones penales. Vamos a ponerle sanciones administrativas. Y así, y todo bonito, todo lo que tú quieres poner, es decir, quieres ponerle suspensión, quieres ponerle extinción, todo lo que tú quieras poner, en este caso, como consecuencia, pero para afuera, por favor, no me digas que me estás imponiendo una sanción penal, sino dime que me estás imponiendo una sanción de carácter administrativa. Y aquí volvemos a lo que ya habíamos anunciado hace un momento, el contexto de los fraudes de etiqueta, porque claro, independientemente de que yo no quiera que me digas a mí, ¿sabes qué? Delincuente, porque cometí un delito, y eso suena mal, público, suena mal cuando me encuentre con mis socios, etcétera. Algo similar está pasando con el contexto del ámbito empresarial. O sea, se dice, ¿sabes qué? Acaban de, no sé, intervenir en la comisión de un delito, tú como persona jurídica, y por lo tanto vamos a procesarte y te vamos a imponer al final este tipo de sanción, ¿no? Este es, digamos, el contexto para poner de manera gráfica. Y claro, mira, ¿sabes qué? Sí, pues, ponme la sanción, esto es por el delito, todo lo que tú quieras, pero no me llames delincuente, porque esto va a malograr mi reputación empresarial, todo lo que tú quieras. Y aquí, digamos, más allá del fraude de etiquetas, más allá de que la sanción involucre de repente la misma, lo que evidentemente va a denotarse es que en esencia y en el fondo nos encontramos frente a lo mismo. Tú no le querrás llamar delincuente, tú no querrás llamar de sanción penal, pero cuando yo te lo imponga, sí vas a ser delincuente porque vas a haber cometido un delito. Pero además, en estos casos, vas a tener que establecer una sanción que evidentemente también va a correr, ¿no? Entonces, esto más o menos también es la constatación de la presión del ámbito empresarial que se ha señalado. Un segundo petardeo, digamos así, por llamarlo así, un segundo ataque a la posibilidad de sanción de las personas jurídicas, es que se dijo que no debería establecerse las sanciones penales de tal manera que si queremos satisfacer las exigencias de la OCDE, entonces, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo. Ya,
que necesitamos sancionar la corrupción internacional, transnacional. Estas relaciones entre representantes de empresas internacionales, de organizaciones internacionales, bueno, pues hagámoslo. Porque eso, digamos, es una exigencia de la OCDE. Pero no lo extiendas a más delitos, no me sanciones cuando se cometan cohechos nacionales, colusiones, tráfico de influencias a nivel de país, no lo hagas. Vamos a dejarlo ahí. Y ese fue un primer triunfo que se tuvo por lo menos allá por el año 2016. Pero, por cierto, además de un delito que no tenía mucha incidencia en la realidad. Pero esto se modificó por el decreto legislativo 1352. ¿Cuándo no? El Ejecutivo, quizás no inventando la plana, pero sí por lo menos tratando de complementar el contexto de su regulación. Y precisamente en el ámbito del decreto legislativo 1352 lo que se ha hecho es incrementar la gama de los delitos. Ya no basta, por contexto, reitero, de presión empresarial, únicamente el cohecho transnacional, ¿no? Sino que vamos a incorporar otros delitos. Esto que quizás ni se cometan, que es un cohecho transnacional, vamos a dejarlo ahí. Vamos a tomar en cuenta cohecho, digamos, en el caso del nacional, cohecho activo genérico, específico, quizás. Entonces, en esos casos, vamos a tener. Pero también no solamente el ámbito de los cohechos, sino vamos a tener colusión, tráfico de influencias, ilegal, crimen organizado, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Toda esta gama de ilícitos penales se ha venido a complementar. Ya en este caso la legitimidad empresarial ciertamente se ha ido debilitando y por eso precisamente también se establece ese contexto. Vamos. Para verificar el contexto de la prevención y denuncia de lo que se nos ha pedido hablar también esta noche. La ley 30.424 y su reglamento de autores, que por cierto es este decreto supremo 2019, señalan y otorgan un claro protagonismo, digamos, una relevancia en el ámbito de la persecución penal, sobre todo a las personas jurídicas, en el ámbito empresarial, si se quiere, cuando exista en el ámbito de la persona jurídica un programa de cumplimiento en materia penal. ¿Por qué decimos programa de cumplimiento en materia penal? Porque el programa de cumplimiento puede tener diversos alcances. Pero cuando se hace referencia a materia penal, dicen aquellos supuestos donde la persona jurídica puede haberse comprometido con la comisión de un evento delictivo y eventualmente la reparación de un daño. Entonces, en esta lógica, es evidente que lo que ha hecho, digamos, la ley y su reglamento en estos ámbitos, establecer un contexto de eximente de responsabilidad, ¿no? Eventual atenuación, si es que no se llegara a alcanzar la eximente de responsabilidad, cuando se implementan modelos de prevención antes de la comisión del delito. Ojo, esto es importante. Hay que, digamos, implementar modelos de prevención, pero eso yo no lo voy a hacer evidentemente cuando ocurra la comisión de un evento delictivo, sino que esto debía hacerlo antes. Si quieren con los ISOs, si quieren con el asesoramiento de un experto, de una entidad que se encarga de implementar, pero finalmente lo hacen. Entonces, en esa perspectiva, lo que se está estableciendo y otorgando también en estos casos es un claro protagonismo a que cuando tú establezcas, previa a la comisión del evento delictivo, un programa de cumplimiento, entonces se te puede excluir, eximir de la pena o eventualmente disminuir esta pena que pudiera corresponder. Y aquí vamos a disolver. Pero dado que tú has implementado un adecuado programa de cumplimiento, etc., entonces en este caso lo que vamos a hacer es no te bajamos la pena o simplemente, o la sanción en estos casos, o simplemente no te, digamos, en estos casos, te quitamos la posibilidad de esa sanción, ¿no? Entonces, esto que involucra los modelos de prevención tiene que establecerse y son de suma relevancia
porque tienen que o están vinculados a la prevención de riesgos para la comisión de eventos delictivos en el ámbito de la actividad económica de las personas jurídicas. Ojo, doctores, aquí tiene que estar vinculado no solamente antes de la comisión del evento delictivo. Se trata de un programa de cumplimiento en materia penal. No solamente antes de la comisión del evento delictivo, sino y en segundo lugar, precisamente para innovar, para incorporar todos estos riesgos que involucra la actividad económica de la persona jurídica y que pueden decantarse, que pueden devenir en la comisión de un determinado delito. ¿Ya? Y aquí una aclaración. Ojo, el hecho de que la norma, y en el artículo 17, establezca la posibilidad de eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir de la existencia de un programa de cumplimiento en materia penal, esto, digamos, no necesariamente lleva como consecuencia lógica que esto sea un imperativo legal. De hecho, en la actualidad, si bien existen ISO, recomendaciones, lineamientos para establecer programas de cumplimiento y establecimiento de medidas de prevención o denuncia en un caso en concreto, lo cierto es que digamos, esto va a vincular algún nivel de voluntariedad, es decir, de iniciativa de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque precisamente no están obligadas las personas jurídicas por la ley. Reitero, no es un imperativo. No tiene que darse en todos los casos, ¿no? Esto, evidentemente, no obstante, pese a no ser, digamos, algo obligatorio en el ámbito legal, no involucra que no pueda darse. Porque de hecho se da y se está dando. Y esto involucra que más bien estamos tratando de arribar a un modelo de integridad empresarial, donde impere una cultura de confianza, de ética, de integridad y de cumplimiento. Por lo tanto, esto tiene, digamos, una lógica de ser, porque va a permitir una, si se quiere decir entre comillas, una mejor persona jurídica en un caso en concreto que se va a ver implementado en estos casos. Ahora, esto entonces, el contexto de establecer contextos de prevención para la comisión de eventos delictivos que involucra, a la larga, una serie de ventajas, sin lugar a dudas, para la persona jurídica. Que por eso, pues, que está muy de moda el contexto de criminal compliance, el establecimiento o la formación de oficiales de cumplimiento, porque las empresas del ámbito empresarial, de las personas jurídicas en el ámbito empresarial, les interesa no verse comprometidos con la comisión de eventos delictivos. Es decir, hay un riesgo general en la sociedad de que se cometen eventos delictivos. Hay un riesgo en general de que las personas jurídicas puedan intervenir en estos eventos delictivos. Pero vamos a curarnos en salud. No solamente no vamos a, digamos, tolerar, permitir que existan estos delitos, sino que adicionalmente en la eventualidad que esto se cometa, tengamos la posibilidad de invocar el establecimiento de un programa de cumplimiento, del establecimiento de una adecuada ejecución del programa de cumplimiento, por lo tanto también la existencia de un oficial de cumplimiento. Y a partir de ahí, y lo que estamos señalando es generar una cultura empresarial donde se puede fiar uno de este tipo de empresas, donde se denota que determinadas empresas tienen, digamos, una muy buena reputación y por lo tanto un nivel de valor ético importante. Que esto en la actualidad resulta siendo de suma relevancia porque en la medida que, por ejemplo, yo no sé si en su momento, pero cuando se cometían ilícitos penales en el caso de Odebrecht, todo el mundo quería ser socio de Odebrecht. ¿Por qué? Porque evidentemente y a raíz de los negociados, de las licitaciones, de todas las facilidades que se da, evidentemente todo el mundo quería pues tener o recibir los provechos del beneficio del Estado en la ejecución de estas obras públicas o con fondos públicos, ¿no? Entonces, ahí, hermano, amigo, socio comercial, aquí estamos. Pero en el momento que Odebrecht deja de tener esta reputación empresarial adecuada, sino contrariamente tiene una actuación contra la ética, contra la integridad, etc., ¿qué van a hacer las otras personas jurídicas? Las otras empresas.
Lo que van a hacer es apartarse de esta persona jurídica que no implementó un adecuado programa de cumplimiento, sino que más bien toleró o eh, permitió la comisión de determinados delitos. Porque esto pasa, es evidente. Entonces hay que buscar ventajas de un adecuado cumplimiento y de una adecuada implementación de la persona jurídica. Y esto es precisamente lo que involucra el nivel o los modelos de prevención en estos casos. Pasamos al contexto de las ventajas y eventualmente algunas que otras situaciones adicionales y volvemos a las preguntas que ya se van o se pueden ir planteando. Y si no es de manera por el chat, esta noche están un poco inactivos, doctores. Normalmente los tengo activos y siempre me ha gustado tenerlos bastante activos por la cajita del chat. No sé si ya están durmiendo, no sé si el guaguasi que tienen dentro está bastante agotado, cansado, o si los niños los han cansado el día de hoy. O de repente por ahí mi exposición por ahí los está cansando un poco más de lo que ya estamos ya en esta jornada. Veo que Alfredo está levantando la mano, Alfredo, en un momento de, entonces te concedemos el uso de la palabra, y eventualmente a los que pudieran plantear las interrogantes. ¿No? No se me duerma, doctor, no se me duerma. ¿Cuáles son las ventajas de establecer un modelo de prevención? ¿Ya? Entonces, aquí lo que importa es, ¿vamos a implementar un modelo de prevención? Sí. ¿Por qué tengo que implementar? ¿Para qué voy a implementar un modelo de prevención? Primero, ya habíamos señalado, ¿no? Con el ejemplo de Odebrecht. Lo que necesitamos es fortalecer la reputación corporativa de la persona jurídica frente a quienes, frente a los colaboradores, porque obviamente si yo tengo una muy buena reputación empresarial, si una empresa que actúa con ética, con respeto, sin comisión de eventos delictivos, ¿qué voy a hacer? Voy a siempre captar a los mejores talentos, ¿no? Entonces, los talentos, los colaboradores de la empresa, no sé qué se llama el ámbito empresarial, van a tener, digamos, la posibilidad no solamente de trabajar en mi empresa, sino que además van a tener todas las ganas, toda la aptitud, toda la entrega de trabajar en esta persona jurídica, porque evidentemente tiene muy buena reputación. Pero esto evidentemente también no solo va a estar vinculado a los colaboradores, es decir, a quienes realizan trabajo con la persona jurídica, sino a quienes intervienen en el contexto de su manejo y a quienes invierten en la persona jurídica, es decir, directivos, CEOs, los socios comerciales, las otras empresas que pueden verse vinculados, o cualquier interesado en la sostenibilidad de la persona jurídica, porque claro, un contexto adecuado, digamos, de negocios comerciales. Yo no sé, pero de pronto ahora, por ejemplo, suele ver estos TikToks que están de moda, ¿no? Estos videos o estos shorts que más o menos tienen cosas buenas y cosas malas. Dentro de estos videos, por ejemplo, pequeños, hay algunos que dicen, bueno, yo te voy a enseñar a importar de China. Y te salen con que es más barato que buscar en Alibaba, en Amazon, y toda la jarana, ¿no? Entonces, uno va y verifica y dice, bueno, a ver, ¿con qué empresa nos vamos a ver vinculadas en esta oportunidad? Y esta empresa china, ¿qué reputación tiene? ¿Cumple con sus entregas? ¿Ah? ¿Qué dinero percibe? ¿Está vinculado a algún supuesto lavado de activos, financiamiento de terrorismo? Eh, digamos, por poner un ejemplo, no digo que esto pase con las empresas chinas, digamos, esto es más o menos lo que uno busca como socio comercial. Entonces, a mí me interesa esa empresa china, si es que voy a empezar a trabajar con él, porque evidentemente, en efecto, esta recomendación de que los productos son cómodos, etcétera, entonces me resulta siendo importante, ¿no? Entonces, ¿qué voy a preferir además? Verificar que esta empresa tenga cierta subsistencia, porque no voy a vincularme para un solo envío, sino que va a ser para envíos constantes. Si yo verifico que esta empresa más bien está haciendo, se duda de su reputación, porque por ejemplo puede recibir manos de obra de personas explotadas, si me trata de personas, puede ser que reciba fondos de lavado de activos y fondos maculados, o puede ser que sus actividades además permitan financiar actividades terroristas. Entonces, vamos. En estos casos, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, un momentito, no voy a trabajar contigo por ahora, quizá más adelante cuando cambien estas condiciones, y lo más probable es que busque otras empresas que no tengan este nivel de cuestionamiento.
¿no? Entonces, es importante, por lo tanto, implementar un modelo de prevención porque permite mejorar la reputación corporativa de la persona jurídica. En segundo lugar, disminuye el riesgo para la persona jurídica de verse involucrado. Primero, en los delitos de la ley 30.424, que hemos visto que se han ampliado. De hecho, hay una norma que se había aprobado por el Congreso para incorporar algunos delitos más en estos ámbitos, pero ha sido observado por el Ejecutivo. Este decreto legislativo, si no me equivoco, este proyecto de ley es el 676, que todavía es del año 2021, pero que se aprobó este año, 22 de junio. ¿Ya? Entonces aquí se pretende implementar más delitos, ¿no? Pero digamos, en principio, los delitos que se vean incorporados en la ley 30.424, no solamente originarios, sino los que han sido añadidos. Pero, ojo, también de cualquier otro delito que puedan ser cometidos en su nombre, por cuenta de la persona jurídica o en su beneficio directo o indirecto, sea por los órganos de gobierno, administración o alta dirección. Así que, digamos, en estos ámbitos hay la posibilidad de establecer, digamos, un ámbito de disminución de los riesgos. Por ejemplo, como profesor, ustedes saben muy bien que uno de los delitos que vincula claramente a las personas jurídicas, dentro de los últimos que se han incorporado, encontramos los delitos de corrupción en el ámbito privado, ¿no? Un tema que a mí me gusta abordar también bastante, porque he investigado sobre la materia. Entonces, claro, vamos, si hay la posibilidad de establecer la sanción de la corrupción privada en el ámbito de las actividades empresariales y que a mí me pueden imponer alguna consecuencia accesoria, porque aquí no hay responsabilidad penal o responsabilidad administrativa, no está dentro del catálogo de corrupción privada. No creo que sea porque, claro, en 2016 este delito no existía, sino porque seguramente no se considera en su momento, ¿no? Entonces, y me refiero con la modificatoria establecida sobre la ley 30.424. Pero claro, como la persona jurídica y en los programas de cumplimiento no se establecen para aquí y ahora, es decir, de lo que existe ahorita, sino más bien esto tiende a prever todos los riesgos posibles que involucran la actividad empresarial, dependiendo del rubro al cual se está dedicando. Entonces es, digamos, un control de riesgo o disminución de riesgo para la ocurrencia de eventos delictivos claramente previstos en la ley 30.424, pero también otros que estén vinculados a la actividad empresarial. De tal manera que si el legislador aprueba la nueva ley y dice, ¿sabes qué? A partir de mañana también se sanciona a las personas jurídicas por delito de corrupción privada, por ejemplo, entonces aquí ya nos hemos adelantado con el programa de cumplimiento, porque hemos disminuido ya en su momento el riesgo de comisión también de estos eventos delictivos. En tercer lugar, proporciona un sistema de alerta temprano frente a posibles incumplimientos o la eventual comisión de un delito. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el evento delictivo, se establece, digamos, canales de actuación, ya sea por el oficial de cumplimiento, ya sea por la dirección, es decir, por quienes tienen el ámbito directivo, etcétera. ¿Sabes qué? Se cometió un determinado delito en el ámbito de la responsabilidad. ¿Qué dice nuestro programa de cumplimiento? ¿Qué dice el código de ética? ¿Qué dicen los manuales, los procedimientos en este caso? Muy bien, hay que poner en conocimiento a las autoridades, porque es un delito perseguible de oficio, hay que darle cuenta de las, digamos, de las personas involucradas y hay que darle cuenta del informe de lo que se ha hecho ante la comisión de este evento delictivo. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Intervenimos de manera inmediata, no solamente disminuyendo, digamos, el contexto, la probabilidad de su comisión, sino que cuando se cometa, intervenimos para efectos de evitar imputación de la persona jurídica y para efectos de poder reparar el daño. Claro, cuando yo dé conocimiento, mira, sabes que en el ámbito del programa de cumplimiento tengo que darle conocimiento al señor fiscal de la comisión de este evento delictivo. Muy bien, pero además le comunico que ya en virtud del programa de cumplimiento, que esto va a poder liberarme de cualquier responsabilidad, he adoptado estas acciones que a continuación les digo.
crítico. Y esto, evidentemente, involucra una disminución de riesgo y permite adoptar un sistema, y eso como tercera ventaja, digamos, de alerta temprana frente a posibles incumplimientos o la eventual comisión de un determinado delito. Pero esto no solamente queda ahí, sino que puede involucrar la reparación del daño que se ha generado a raíz del incumplimiento de esos programas de cumplimiento. Estamos hablando de programas de cumplimiento en materia penal, pero digamos para ejemplificar algo, quizás con lo que existe en la práctica, quiero traer nuevamente a colación el caso de Repsol, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace si yo, por ejemplo, qué se hace en el ámbito de la actuación empresarial si yo verifico en su contexto que se produce el derrame de petróleo? ¿Qué hago? Me callo, saco una nota de prensa y digo, ¿sabe qué? No fueron 5 barriles o 50 o 500 barriles, sino fueron, no, fue ahí medio barril, ¿no? Se cerramos, digamos, las válvulas y se acabó el conflicto acá. ¿Eso va a pasar en un programa de cumplimiento o es que en realidad debería ser, bueno, mira, ¿sabes qué? Si hubo un derrame, determinados funcionarios estaban interviniendo en el ámbito de esta actividad empresarial, y ante la existencia de este derrame, conforme a nuestro plan, hemos adoptado este tipo de acciones. El oficial de cumplimiento está supervisando y verificando que las entidades encargadas o digamos, las oficinas, las áreas encargadas, estén cumpliendo con efectuar, digamos, las medidas de riesgo frente a este desastre ambiental. Hemos ya dispuesto un conjunto de medidas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que está haciéndose no solamente es poner sobre la la existencia de estos riesgos, de estas medidas que se adoptan frente a estos riesgos, sino que además puede involucrar una reparación del daño. Mira, se ha visto afectado y se va a ver afectado una determinada cantidad de personas. Pero aquí, de acuerdo a nuestro programa y de acuerdo a estos riesgos, se ha visto la existencia de estos fondos, por ejemplo, ¿no? Digamos. Entonces, aquí también, entonces, es importante la implementación de un modelo de prevención porque precisamente permite adoptar en un ámbito bastante temprano las medidas, no solamente frente a su incumplimiento, sino además que vinculen la reparación del daño. Y por último, doctores, un modelo de prevención adecuado genera un clima de confianza y integridad corporativa, propiciando un entorno de trabajo favorable y altos estándares éticos, lo que evidentemente, como ya hemos señalado en la primera ventaja, no solamente favorece a los socios directivos, ¿no?, de la empresa, digamos, misma, sino en general también para colaboradores, es decir, para quienes deseen trabajar en esta dependencia o para terceros interesados, ¿no?, es decir, los socios comerciales, etcétera, en estos casos. ¿Ya? Entonces, estas son las ventajas que involucra la implementación de un modelo de prevención. Ahora, que se puede como ventaja, pero en realidad que involucra la existencia de modelos de prevención, la adopción de códigos de ética, códigos de conductas, de políticas empresariales, manuales de actuación, de procedimientos frente a determinadas cuestiones. Entonces estos son los que vinculan los canales de prevención en el ámbito de una determinada persona jurídica. Bueno, en líneas generales creo que esto es lo que se nos ha pedido exponer esta noche. Si por ahí existiera alguna posibilidad de compartir algunas reflexiones adicionales, estamos acá atentos a vuestras preguntas. Esta noche vamos a abrir el audio y vamos a tratar de estar atentos a la cajita de chat o por la red social, si bien nos traslada preguntas también. Bueno, muchas gracias por las palabras, Walter Azalde, doctor Felipe Gutiérrez, que a todos los que han estado atentos a la exposición. Entiendo yo no sé si es por la temática, suele ser bastante novedosa y a veces por eso también un poco compleja, y en muchos casos, digamos, con el contexto de situaciones prácticas, no es que tengamos empresas que hayan terminado de implementar los programas de cumplimiento. Estamos en el contexto actual, de moda, en el momento
de la implementación de los Criminal Compliance Program, ¿no? Es decir, el programa de cumplimiento criminal. Entonces, de aquí en adelante van a haber la implementación de muchos programas, los lineamientos por el sistema de microvalores, de la Superintendencia de Banca y Seguros para lavado de activos, financiamiento de terrorismo. En el ámbito empresarial, seguramente Cámara de Comercio, etcétera, otras entidades van a establecer un conjunto de lineamientos y hay ISOs para efectos de programas de cumplimiento que también se están estableciendo. Entonces, esta lógica es de lo que se está implementando ahora y se está desarrollando. Hay muchas más discusiones, pero a ver, vamos a dejarlo a las preguntas, porque ya he visto ya algunas manitos alzadas. Creo que primero, Rider, a ver, me comenta si tenemos por ahí algunas preguntas, y si no, Sí, doctor. sigues la línea para ir absolviendo las interrogantes. Perfecto, doctor. Tenemos participantes. Janet, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Puede activar su audio. Solo dos, nada más. Creo que es uno menos, doctor. Está en audio. Estimados participantes. Parece que tiene compañía también. Sí. Estimados participantes, ¿tuviesen alguna pregunta? Nos dice la doctora Patricia. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido, doctor Rafael, doctor Guillermo. Nos dice muchas gracias. Bueno, sí, se animó. El doctor Walter. Doctor Walter, muy buenas noches. Gracias por activar su cámara. Adelante, por favor. Doctor Reiner, buenas noches. Doctor Rafael, quiero saber si estoy en la duda en cuanto a la Superintendencia de Banca y Seguros. Creo que todavía no están oficializando la atención del OC, que se le llama, o el oficial de control de normas, puesto que le voy a poner un ejemplo, lo que suele pasar actualmente, lo que es en carne propia, lo que se visualiza. ¿Qué pasa? Usted sabe que las entidades bancarias últimamente han institucionalizado un sistema que te pagan una determinada cantidad en la línea de caja y la otra han procedido a que se derivan en los agentes por los montos. ¿Es así? Entonces, le voy a poner un ejemplo. Por decir, un usuario va y cobra una cantidad mínima de 2.500 para abajo. Dice que ellos no están en la obligación de que se les pague en la línea de caja, sino en los agentes que ya están poniendo, están derivando, o si no, te derivan a un cajero automático. Pero ¿qué pasa? Ese rato el usuario o el cliente no sabe, no lo tiene al mismo tiempo la cuenta a la cual va a emposar. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe que los teléfonos están prohibidos, el uso de celulares, y a veces normalmente el usuario tiene la captación de la cuenta en el celular. Tiene que salirse afuera con el dinero, exponerse unos minutos hasta que se comunique y nuevamente regresar. No sería ahí que se está exponiendo al usuario porque está con el dinero afuera, ¿no? Ha cobrado, va afuera hasta que le manden la clave o le manden la número de cuenta para volver a regresar y depositar esa cantidad al X número de cuenta. Sería en una cuestión de que de manera subliminal se ve de lejos. Yo lo presumo que sea una exposición al peligro o se está exponiendo a la persona. Considero que eso usted me pueda corregir. Muchas gracias, Walter, por la pregunta. Sí, a ver, vamos a distinguir. A ver, hay múltiples lineamientos, evidentemente también de la Superintendencia de Bancas y Seguros, para la actuación del ámbito empresarial, en el caso concreto de las entidades financieras, ¿no? Pero de lo que estamos hablando, en principio, Walter, para distinguir y dejar, digamos, esto totalmente trazado, es en el ámbito en el cual se puede haber vinculada a la persona jurídica como autor de la comisión de un determinado delito. Es decir, si en este caso nosotros estamos hablando más bien de una afectación al usuario desde el ámbito prestacional del servicio que vincula a esta persona jurídica, seguramente habrá, y de hecho hay, esos para efectos de atención a usuarios, pero vinculado al contexto de cumplimiento en el ámbito de los derechos del consumidor, etcétera, ¿no? Entonces, que en estos casos no necesariamente están vinculados a la comisión de un delito desde la perspectiva empresarial. Porque claro, así como pueden responder las personas jurídicas por cohecho, colusión, tráfico de influencia, financiamiento de terrorismo, lavado de activos, minería ilegal, etcétera, seguramente podría haber alguna consecuencia si no es
penal, accesoria, eventualmente como digamos, un tercero civilmente responsable, si hubiera alguna conexión, por ejemplo, una posición de garantía, etcétera, para efectos de que si saliendo fuera de su entidad, sea, por ejemplo, asaltados por unas marcas que justo esperaban que saliera esta persona, ¿no? Pero no es, digamos, propiamente, no es el ámbito propio de estos programas de cumplimiento. Estos programas de cumplimiento criminal, que sí, muy bien lo has dicho, no tiene todavía la Superintendencia de Seguros, por lo menos hasta donde yo conozco. Sé que la entidad de Mercado y Valores, es decir, en este caso el sistema Superintendencia de Mercado y Valores, sí ha implementado unos lineamientos. El 2021, si no me equivoco, publicó en el Diario Oficial del Peruano unos lineamientos para los programas de cumplimiento en el ámbito criminal. Pero, digamos, reitero nuevamente, estos programas de cumplimiento están vinculados en estricto, primero, a los delitos que incorpora la ley 30.424. Pero en segundo lugar, aquellos donde puedan verse vinculadas la actividad empresarial de la persona jurídica. Por eso es que yo hacía referencia de manera mucho más estricta a este contexto, por ejemplo, de la corrupción privada, ¿no? Que ahí involucra, digamos, una actuación propia de la persona jurídica, de los directivos, etc. Pudiera verse el contexto, por ejemplo, de fraude o defraudación en la administración de personas jurídicas y eventualmente contextos de contabilidad paralela, que suele utilizarse también bastante en el ámbito de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, o que está relacionado por lo menos también en el ámbito de la corrupción empresarial, de la corrupción privada que nosotros tenemos, y que por esos lados va el contexto de la regulación. ¿Por qué? Porque básicamente aquí lo que nos interesa, si queremos traerlo en un ámbito administrativo, a esto que denominamos la integridad empresarial. Necesitamos personas jurídicas que actúen de manera íntegra en el contexto de que no puedan ni cometer delitos de manera autónoma, si queremos hablar desde esa perspectiva dogmática, y tampoco de que puedan ser instrumentalizadas para la comisión de estos eventos delictivos. Entonces, en ese contexto. Y claro, seguramente lo que tú pones como ejemplo, que un mar que esté fuera, podrá tener alguna relación con la actuación de la persona jurídica, pero no es que la persona jurídica en este caso esté actuando para sustraer el dinero a esta persona. No es que esta persona jurídica en estos casos esté siendo instrumentalizada por el ladrón para que esta persona salga, ¿no? Entonces aquí no hay, digamos, un contexto de implementación de estos programas de cumplimiento. Reitero esto sin perjuicio de que hubieran otros lineamientos, otro tipo de regulación vinculados al derecho al consumidor en estos casos, ¿no? Muchas gracias, Fuerte, por la pregunta y claro, estas reflexiones creo que han servido bastante para que algunos se animen también a preguntar. Mandando mis saludos a Bismarck hasta Bolivia, voy a pasar por Jennifer cuando señala: ¿cuál es la razón por la que el legislador no obliga a las empresas a implementar el modelo de prevención si disminuye el riesgo de verse involucrado en delitos? A ver, Jennifer. A ver, habíamos hablado de estos petardeos que existió del ámbito empresarial para efectos de la responsabilidad, implementación de estas responsabilidad personal jurídica, ¿no? No llamarlo responsabilidad penal, sino responsabilidad administrativa. No incorporar una gama amplia de delitos, sino más bien restringirlo al cohecho activo transnacional en principio, ¿no? Que eso sigue un plano, pero finalmente eso fue lo principal. Otra de las cosas que siempre se ha establecido, bueno, mira, ¿sabes qué? Vas a establecer responsabilidad administrativa, danos una salvaguarda. Es decir, bueno, si nosotros implementamos programas de cumplimiento, no nos sanciones. Pero si además vas a prever que se implemente el programa de cumplimiento, no nos obligues a imponer, porque digamos, nos cuesta formalizar, nos cuesta contratar personal, así que implementar un oficial de cumplimiento, implementar programas de cumplimiento, va a constituir un desafío bastante grande para nuestra economía empresarial. Y lo cierto es que esto tiene cierta razón de ser en ámbitos donde la economía es altamente informalizada, estimada Jennifer. Y este es un problema que todavía tenemos que afrontar, porque claro, un programa de cumplimiento, digamos, yo no sé, para BBVA, para el BCP,
para Interbank y empresas, digamos, de esa magnitud, fácilmente pudiera ser exigible, digamos, obligatorio, ¿no? Porque las empresas no solamente están vinculadas de manera fuerte a estos contextos, ¿no? De hecho, ya reportan en la actualidad incluso de unidad de inteligencia financiera, y ya tenemos, digamos, un ámbito de actuación que podría adecuarse fácilmente en determinados delitos. Pero si nosotros verificamos que don Pepito, que antes se utilizaba, digamos, y se realizaba labores de cambio en el parque de nuestras ciudades, no sé qué ciudades, pero siempre tenemos, digamos, campistas en el ámbito informal, que de pronto este mes decidió incursionar como pequeño empresario, ya no es cambista del parque, sino que ha abierto una pequeña, digamos, un pequeño negocio de exchange, que no solamente cambia billete físico, sino que incluso también incursionada en las criptomonedas. Y entonces ya esta persona que trabaja ahí, su esposa, probablemente un par de empleados además contratados por él, exigirle un programa de cumplimiento, exigirle un contexto de trabajadores como oficiales de cumplimiento, quizás no sea lo óptimo en el contexto o el deseo del Estado de que todos tengan una economía formal. Quizás en esos casos sea importante más bien que, así como decía Walter, la Superintendencia de Banca y Seguros o empresas relacionadas que autoricen determinadas actividades, porque como en este caso también se ha planteado en nuestro país, la regulación, porque existe un proyecto de ley, por ejemplo, para regular las actividades de intercambio, estos exchange de criptomonedas. Entonces, si vamos a establecer este conjunto de supervisión, que estas empresas supervisoras no solamente establezcan lineamientos, sino ayuden en la implementación de estos programas de cumplimiento, ¿no? Y aun cuando no exista oficiales de cumplimiento, por lo menos se regule determinados ámbitos de comunicación o actuación con las autoridades encargadas de perseguir estos delitos. Quizá por eso, Jennifer, la respuesta evidentemente es netamente política, está vinculado a muchos intereses del ámbito empresarial, intereses también por parte del mercado, por lo menos, seguramente habrán otras respuestas. También esta es mi respuesta y espero que sea satisfactoria para los intereses de estas actividades académicas. Ven, Alfredo plantea por ahí, una capacitación sobre compliance. ¿Cuántas veces se debe hacer o llevar a cabo dentro de la empresa? Depende mucho, mi estimado Alfredo, porque claro, en principio tendríamos que diseñar cuál es el programa de cumplimiento que va a tener la empresa. Y cuando señalemos el programa de cumplimiento, no solamente vamos a estar vinculados al contexto, en principio, de los delitos, que, reitero, pueden verse involucradas las empresas, pero también estos programas de cumplimiento, en muchos casos, pueden vincular determinados aspectos. Yo no sé, esta empresa, por ejemplo, está vinculada al ámbito de ciberseguridad. Tiene su ISO en el ámbito de ciberseguridad, está, digamos, brinda plataformas de servicios para intercambios monetarios, etcétera. Y tiene que cuidarse que su plataforma no sea usada, por ejemplo, para efectos de ¿qué? De que puedan delincuentes virtuales utilizarlo para expendio de tráfico de drogas, de que delincuentes virtuales lo puedan utilizar, por ejemplo, para intercambio de archivos pornográficos, de pornografía infantil o eventualmente comercio de pornografía infantil, eventualmente de muchos aspectos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver que la necesidad de una empresa en programas de cumplimiento del ámbito financiero pudieran tener una capacitación periódica, yo no sé, de 1 o 2 veces al año, porque quizás sus actividades sean mucho más estáticas, usuales de costumbre, que esta empresa vinculada al ámbito, digamos, del ciberespacio, ¿no? Y en este ámbito del ciberespacio vamos a verificar que la exposición a softwares maliciosos, el contexto de la implementación de nuevas plataformas, nuevos dispositivos, entonces van a vincular siempre la necesidad de una capacitación constante. Entonces aquí de repente surge la necesidad de una capacitación de manera mensual. Entonces dependerá mucho, me reitero Alfredo, desde la perspectiva o la actividad en que esté vinculada esta empresa, en cada caso en concreto. Lourdes, la última pregunta de la cajita del chat. ¿Sí podría explicar específicamente qué es y para qué sirve un programa
de cumplimiento. Miren, un programa de cumplimiento, básicamente, doctores, está vinculado a la existencia, primero, de normas de autorregulación. Es decir, no están vinculados a establecer, no sé, no es que de pronto el SBS viene mañana y dice, ¿sabe qué? Todos están obligados a reportar a la UIF determinada cantidad, porque ese no es un programa de cumplimiento. Esto ya es disposición, lineamientos o normas de carácter imperativo, o eventualmente incluso hasta regulación que propone una determinada entidad del Estado, ¿no? Y esto no es. Un programa de cumplimiento, primero, son normas autorregulativas. Es decir, yo como entidad saco mi código de ética, mis políticas de trabajo, etcétera, lo que decida llamar, ¿no? Pero que permite autorregularme. Es decir, así como yo soy persona jurídica, digo, tenemos determinadas áreas dependen de determinados directivos, determinadas áreas tienen como funciones efectuar determinadas actividades. Para efectos de cumplimiento de esta función, tenemos un oficial de cumplimiento que va a verificar que todas las áreas cumplan con sus obligaciones y que cuando existan determinados delitos, estas áreas van a tener que comunicar a esta área, que será el área de asesoría legal, eventualmente con el área de cumplimiento, para verificar cuál es la trascendencia de este riesgo que puede vincular la comisión de un delito. Si hay necesidad de adoptar mecanismos o medidas de corrección en el ámbito de nuestra empresa, o si hay necesidad ya de comunicar esta situación a una autoridad competente que se encargue de investigar. Digamos. Entonces, por tanto, se trata en principio de normas que en principio son autorregulativas. En segundo lugar, lo que también establecen, digamos, como normas autorregulativas, son normas de cultura organizacional, es decir, de cómo una empresa se va a organizar en cada caso en concreto, dependiendo de nuestra actividad, ¿no? En tercer lugar, vincula, digamos, una regulación de carácter participativa hacia todos los entes que están involucrados en esta persona jurídica. Y en cuarto lugar, un contexto de obligatoriedad de cumplimiento en el ámbito de la persona jurídica, porque claro, y aquí venía la otra problemática, porque no solamente basta con establecer normas de, digamos, un programa de cumplimiento que vinculen la regulación de todas las dependencias, el establecimiento de determinados riesgos, cómo actuamos frente a estos riesgos, sino adicionalmente que ésta sea ejecutiva, es decir, que se tenga que ejecutar y por lo tanto que se tenga que cumplir en cada caso en concreto. Por lo tanto, si bien es una norma de autorregulación para la propia empresa, dentro de la propia empresa tendría que existir garantías cognitivas de que efectivamente esta norma o el programa de cumplimiento, si lo llamamos, no son normas finalmente, estas normas autorregulativas sean realmente cumplidas. Así podríamos más o menos, Lourdes, definir lo que se entiende por un programa de cumplimiento. Bueno, si no hay más preguntas, estimado Reader, y a todos los participantes, creo que les agradezco bastante entonces la atención y seguramente será hasta una siguiente oportunidad. Creo que mañana tenemos una sesión, esta sí, sí, doctor, referente a la prueba.